nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos. Pues continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, el comienzo del cristianismo, cómo la iglesia comienza a surgir y cómo se comienza a expandir por algunos otros territorios y ciudades. El día de hoy estamos meditando el capítulo 10, 11 y 12 del libro de los Hechos. En el capítulo 10 se nos habla del bautismo de Cornelio y de toda su familia. En el capítulo 11 se nos habla de una conducta de San Pedro que no agradó mucho a la comunidad y a ciertos apóstoles, pero al final se aclara esta actitud. En el capítulo 12 lamentablemente vemos la muerte del apóstol Santiago, pero unos versículos después también vemos la trágica muerte del rey Herodes. Vemos la muerte tan trágica que tiene. Bien, en el capítulo 10 pues se nos narra lo siguiente. Vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán del batallón itálico. Era un hombre piadoso y, al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente. Una tarde, alrededor de las 3, tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba: Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo: ¿Qué pasa, Señor? El ángel le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Ahora envía algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en casa de Simón, el curtidor, que estaba junto al mar. Apenas desapareció el ángel que hablaba, Cornelio llamó a sus criados y a un soldado piadoso que estaba a su servicio, le explicó todo y los envió a Jope. Posteriormente, pues ahí vemos que estaba San Pedro, y también San Pedro se encontraba bajo un éxtasis porque acaba de tener una visión. Me adelanto unos cuantos versículos y dice: entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles el mensaje de paz por medio de Jesús el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio el Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el poder del diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y de la misma Jerusalén. Otros versículos después, en el mismo capítulo 10, dice: todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra y creyeron. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues le oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos negarle el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días. Punto número 1. En las antiguas familias judías, los dueños de la casa, los dueños de la vivienda, de la propiedad,
y sus esclavos y los hijos de sus esclavos y los nietos de los propios esclavos, todos eran considerados parte de la misma familia dentro del censo. Estamos hablando que en las primeras familias cristianas había familias de entre 30 o hasta 40 miembros en una misma familia. Entendemos que en todas las familias, por lo general, hay niños. En esta familia muy seguramente había muchos pequeños, nietos, sobrinos o hijos pequeños del mismo Cornelio o de sus trabajadores, de sus esclavos. Muy seguramente había niños. Y aquí no vemos ninguna objeción por parte de Cornelio o de su familia al decirle a San Pedro: Señor, pero no bautices a los niños. No. Hoy en día muchas personas creen que es malo bautizar a los niños porque no tienen pecado. Todos nacemos con pecado. Salmo capítulo 51 versículo 7 dice el rey David: mira qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Desde que nacemos con pecado. Es por eso que en la iglesia se nos invita a bautizarnos lo antes posible para que el pecado original sea borrado de nosotros. Dijo Jesús que en el reino de los cielos no entrará nada manchado, y para entrar en el reino de los cielos debes de renacer del agua. Lo leímos en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 15. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso, dice el apóstol San Juan en el versículo 8 de su primera carta capítulo 1. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo derrama su gracia, derrama su amor sobre cualquier persona, dice San Pedro. Dice: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Dios no hace distinción entre ninguna persona y tampoco lo hace entre ninguna edad. Pero es que yo me quiero bautizar a los 30 años como se bautizó Jesucristo. Estamos obligados a obedecer lo que Jesucristo ordenó. No estamos obligados a hacer lo que Él hizo, porque Él es Dios. Nosotros no. Nosotros no podemos resucitar muertos. Nosotros no podemos caminar sobre las aguas. Nosotros no podemos multiplicar 5 panes y 2 peces en 5,000. No podemos, al menos yo no. Entonces no estamos obligados a hacer lo que nuestro Señor hizo. Estamos obligados a obedecer lo que nuestro Señor ordena. Guardar la ley, los mandamientos, practicar los sacramentos. Muy bien. Concluyo. En este capítulo 10 se nos habla del bautismo de Cornelio y de toda su familia. En esa familia había niños. Es un hecho. Y nadie se molestaba diciendo: no, pero no bauticen a los niños. No. Los padres de familia debemos de transmitir la fe correcta a nuestros hijos, y la fe correcta se encuentra dentro de la Iglesia Católica. Le guste a algunos o no les guste, pero es la verdad. La única iglesia que está a punto de cumplir 2000 años, que tiene 267 papas y que tiene una tradición ininterrumpida de los sucesores de San Pedro, desde el primer papa San Pedro hasta el papa actual, que es el papa Francisco. 267 papas y casi 2000 años de historia. La Iglesia Católica. En el capítulo 11, algunos discutían la conducta del primer papa, de San Pedro. No les parecía muy bien lo que había hecho. Dice: los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos. Entonces Pedro se puso a explicar a los hermanos punto por punto y les explicó que para Dios no había distinciones de raza, de colores, ni de procedencia. Es decir, todos ante Dios somos iguales. San Pedro lo entendió
y trataba de explicarlo a los demás hermanos. Capítulo 12. Vemos pues la muerte del apóstol Santiago. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. La maldad de Herodes había tomado límites colosales, hermanos. Y ante nuestro Señor, aunque a veces parezca que el Señor no nos observa, aunque a veces parezca que el Señor se encuentra cruzado de brazos, el Señor toma parte en algún momento. El rey Herodes mandó matar a espada al apóstol Santiago por predicar a nuestro Señor Jesucristo. Y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de las fiestas de los panes ácimos. Después de detenerlo, hizo encerrar en la cárcel, bajó la vigilancia de 4 piquetes y 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Pero para sorpresa del rey Herodes y de todo el reino, el Señor envió a un ángel y ayudó a San Pedro a escapar de la cárcel. Se iluminó, se llenó de luz toda la celda, y el ángel le dijo a San Pedro: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo, y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Y salieron sin que nadie se diera cuenta. Después el rey Herodes, cuando se dio cuenta, pues lamentablemente mandó a matar a los soldados, mandó a ejecutar a los guardias que estaban cuidando a San Pedro. Por último, la muerte de Herodes. Por aquel entonces Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro y de Sidón. De común acuerdo se presentaron ante él, y después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía del rey Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes vestía con el manto real, se sentó en la tribuna y les dirigía la palabra. Entonces el pueblo empezó a clamar: esta es la voz de Dios, no de un hombre. La gente comenzó a decirle al rey Herodes: esta es la voz de Dios, no de un hombre. Es decir, afirmaban que el rey Herodes era Dios de alguna manera. Pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor, y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. El rey Herodes pues muere de una manera muy extraña, lo comienzan a consumir los gusanos hasta que muere. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se difundía. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se difundía. No sé si recuerdan el capítulo, creo que fue el 7 o el 6, donde Gamaliel le dijo a los doctores de la ley y a los escribas: si este es asunto de Dios, ustedes pueden estar teniendo una batalla con el mismo Dios, pero si esto es cosa de hombres, esto desaparecerá. Y vemos aquí pues que la palabra no desaparecía, que la evangelización no desaparecía, más bien estaban desapareciendo aquellos que se imponían ante las cosas de nuestro Señor. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Así que vemos pues cómo la palabra de Dios
continuaba creciendo y los apóstoles cada vez hacían crecer más a la iglesia que estaba floreciendo y comenzaban a crear pequeñas comunidades cristianas en diferentes ciudades, en diferentes pueblos. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros, llevar el evangelio a más almas. Así que te pido que si conoces a algún hermano, amigo, conocido que desee estudiar la palabra de Dios, envíale estos videos para que pueda leer por lo menos algunos capítulos y podamos meditarlo juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.